La sal de la costa. Una tragedia en el Cantábrico. Primera parte. Los años de infancia y juventud. En la franja norte de España, donde el Cantábrico golpea con una constancia antigua los acantilados y la niebla se enreda en los prados como un hilo pálido, se extendía el pueblo de Santa Brígida de la Mar. Era 1978 y España desperezaba de una larga pesadilla, abriéndose tímidamente a nuevos vientos de libertad tras la muerte del dictador. Las casas de piedra caliza, con sus balcones de hierro forjado oxidado por la sal marina, se alineaban como soldados cansados frente al embate perpetuo del océano. Elena Salvatierra nació en la casa número 7 de la calle del Faro, una mañana de temporal en que las olas rompían contra el malecón con tal furia que parecían querer tragarse el pueblo entero. La comadrona, la vieja Remedios, tuvo que luchar contra el viento para llegar a la casa, y cuando finalmente el bebé nació, dijo algo que todos recordarían después. Esta niña tiene el mar embravecido en los ojos. Su madre, Rosario, era una mujer de esas que la costa forja a base de sal y resignación. Había nacido en el mismo pueblo, hija de pescadores, nieta de pescadores, con esa genealogía de redes y mareas que en el norte se lleva como un blasón invisible. Tenía las manos agrietadas de años de remendar redes, lavar con agua helada y lejía. Per siempre una desgracia o un milagro, que en la costa heces son lomi. Fermín Salvatierra, el padre, era un hombre tallado por el Cantábrico. Cada madrugada, cuando el pueblo todavía dormía envuelto en bruma, él ya estaba en el puerto preparando los aparejos. Su trainera, la gaviota blanca, era su orgullo. 12 metros de madera pintada de azul y blanco, con un motor diésel que tosía humo negro pero nunca fallaba. Salía con otros 5 hombres a buscar anchoas, verdeles, bonitos cuando era temporada. Algunos días volvían con las cajas llenas y había dinero para extras. Otros días el mar se mostraba tacaño y cenaban pan con aceite y resignation. La casa de los Salvatierra era estrecha y alta, como todas las del casco antiguo. 3 plantas conectadas por una escalera de madera que crujía como los huesos de un anciano. En la planta baja, la cocina con su cocina económica de carbón que nunca se apagaba del todo, manteniendo la casa en un perpetuo olor a humo y sofrito. El comedor con su mesa de madera maciza donde habían comido 3 generaciones, marcada por cuchillos, vasos calientes y las iniciales que los niños grababan cuando nadie miraba. Elena creció entre 2 mundos, el real, hecho de misas de domingo, mercados de los jueves y el olor permanente a pescado, y el imaginario, poblado por las heroínas de las novelas que devoraba. Su abuela Carmen, que vivía en el piso de arriba, guardaba un baúl lleno de libros que había heredado de una señora para la que había servido en su juventud. Eran ediciones antiguas, con páginas amarillentas que crujían como hojas secas, Cumbres borrascosas, Ana Karenina, Madame Bovary, La Regenta. Elena las leía escondida en el desván, entre trastos viejos y redes podridas, mientras afuera el mundo seguía su curso predecible. Esa niña vive en las nubes, murmuraba Fermín durante la cena, viendo a su hija mediana con un libro incluso mientras comía. Los libros no dan de comer. Déjala, defendía a veces la abuela Carmen. Yo también soñé de joven. El problema no es soñar, es despertar. Elena tenía 2 hermanos, Joaquín, 5 años mayor, que desde niño mostró esa solidez de los primogénitos destinados a heredar el negocio familiar. A los 14 ya salía con su padre al mar, y a los 18 conocía cada corriente, cada banco de peces, cada señal del cielo que anunciaba temporal. Era callado como Fermín, con esa economía de palabras de los hombres que trabajan con las manos. Carmen, la pequeña, 3 años menor que Elena, era todo lo que Rosario podía desear en una hija. Dócil, práctica, con los pies firmemente plantados en la tierra. Desde niña ayudaba en la casa sin que nadie se lo pidiera, aprendió a coser y bordar con primor, y nunca cuestionaba por qué las cosas eran como eran. Elena era la del medio, la complicada, la que preguntaba demasiado y se conformaba con poco. En la escuela, las monjas del Sagrado Corazón la consideraban brillante pero díscola. Tiene talento, le decían a Rosario, pero le falta disciplina y humildad. Sobre todo, humildad. Los veranos de la adolescencia. Los veranos transformaban Santa Brígida. Desde finales de junio empezaban a llegar los veraneantes. Familias de Madrid que huían del horno castellano, industriales vascos con sus esposas enjolladas y sus hijos pálidos, señoritas de Santander
que venían a buscar el aire puro, que decían los médicos, era bueno para los nervios. El pueblo se dividía entonces en dos, los de siempre y los de verano. Los de siempre seguían con sus rutinas de pesca y trabajo, pero ahora con el telón de fondo de los veraneantes que paseaban por el malecón con sus trajes de lino y sus sombreros de paja italiana. Los precios subían en las tiendas, los bares sacaban mesas a la calle y en el kiosco de música del paseo tocaba cada tarde una banda municipal que interpretaba pasodobles y habaneras. Para Elena, aquellos veranos eran como ventanas a otro mundo. Observaba a las señoras que tomaban el vermú en las terrazas del casino, con sus pulseras que tintineaban al mover las manos, hablando de viajes a París, de temporadas de ópera en el liceo, de hijos que estudiaban en internados suizos. Los señores fumaban puros habanos y discutían sobre política con la seguridad de quien puede permitirse tener opiniones sin consecuencias. Fue en el verano de sus 15 años cuando conoció a Victoria Mendoza. La señora Mendoza, como todos la llamaban, era una viuda de Bilbao que alquilaba todos los años el chalet de los Montero, una casa modernista con torretas y vidrieras que parecía sacada de un cuento. Victoria tenía 60 años, pero aparentaba menos, con ese porte de las mujeres que han nacido en buena cuna y han sabido mantener la elegancia como una forma de resistencia contra el tiempo. El encuentro fue casual. Elena estaba sentada en un banco del paseo, leyendo Jane Eyre por tercera vez, cuando Victoria se sentó a su lado. Bronte, dijo simplemente señalando el libro. Buena elección, aunque siempre me pareció menos interesante que Emily. Así empezó una amistad improbable. Victoria vio en Elena algo que le recordaba a sí misma de joven, esa hambre de mundo que no se sacia con promesas de conformidad. Durante 3 veranos fue su mentora informal. Le prestaba libros en francés, el idioma del amor y la cultura, querida. Le enseñaba a distinguir entre un Rioja Reserva y un Gran Reserva. Le hablaba de Callas y de Bernhard, de los impresionistas y los simbolistas. Tienes talento, le dijo Victoria un día, después de escuchar a Elena recitar de memoria el monólogo de Medea. No deberías desperdiciarlo en este pueblo. El mundo es muy grande, Elena, y tú estás hecha para cosas grandes. Aquellas palabras se clavaron en Elena como anzuelos. Por primera vez, alguien veía en ella lo que ella siempre había sospechado, que había nacido en el lugar equivocado, en la familia equivocada, en la vida equivocada. El primer amor y la primera desilusión. A los 18 años, Elena era una belleza inquietante. No tenía la hermosura obvia de las chicas de revista, sino algo más perturbador. Ojos verdes que cambiaban con la luz como el mar, pelo castaño que se rizaba con la humedad formando una aureola rebelde, y esa manera de moverse que sugería que siempre estaba a punto de escapar. Los chicos del pueblo la pretendían, pero ella los miraba con la distancia de quien ya ha decidido que su destino está en otra parte. Manuel Herrera llegó al pueblo en el verano del 96. Era el hijo del notario, recién licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, con esa seguridad de los jóvenes que han leído mucho y vivido poco. Era guapo de esa manera convencional que gusta a las madres, alto, moreno, con buenos modales y mejor familia. Pero también tenía algo más. Citaba a Machado, tocaba la guitarra, hablaba de cambiar el mundo con la pasión de los veinteañeros que creen que todo es posible. Se encontraron en la verbena de San Pedro. Elena llevaba un vestido azul que había cosido copiando uno que había visto en una revista y bailaba sevillanas con esa gracia natural de quien ha crecido con la música en la sangre. Manuel la vio desde el otro lado de la plaza y quedó hipnotizado. Se acercó durante un descanso de la orquesta y le pidió un baile con una formalidad que a Elena le pareció ridícula y encantadora a partes iguales. No sé bailar sevillanas, confesó él. Yo te enseño, respondió ella, y en esa promesa había más de lo que ambos entendieron en ese momento. Durante ese verano se vieron casi cada día. Se encontraban en la playa de los Frailes, una cala escondida entre rocas, donde las familias decentes no iban porque el camino era difícil. Allí, entre besos que sabían a sal y promesas que el viento se llevaba, Elena creyó haber encontrado su primer gran amor. Manuel le hablaba de Madrid, donde pensaba establecer su bufete, de los viajes que harían juntos por Europa, de la casa que tendrían en Malasaña, llena de libros y música. Nos casaremos en cuanto me establezca, prometía mientras le acariciaba el pelo. 2 años máximo,
y entonces serás la señora de Herrera, y nadie podrá decirte lo que tienes que hacer. Elena le creyó porque necesitaba creerle, porque a los 18 años las promesas parecen contratos y el amor parece suficiente para vencer cualquier obstáculo. Pero en septiembre, cuando los veraneantes volvieron a sus vidas reales, llegó también la realidad para Manuel. Su padre había otros planes: un matrimonio ventajoso con Teresa Valdés, hija del registrador de la propiedad de Santander. Una unión que consolidaría el estatus de la familia y abriría puertas en los círculos que importaban. Manuel se lo comunicó en una tarde gris de octubre, en el mismo lugar donde se habían besado por primera vez. No tuvo el valor de mirarla a los ojos mientras hablaba. Lo entenderás con el tiempo, dijo, repitiendo las palabras que su padre le había dicho a él. Hay cosas que no podemos cambiar. El mundo es como es. Elena no lloró, no suplicó, no montó la escena dramática que él tal vez esperaba y que le habría dado la excusa para llamarla histérica. Simplemente lo miró con esos ojos verdes que ahora parecían negros y dijo: «Cobarde». Se levantó y se fue caminando despacio, con la espalda recta y la barbilla alta. Solo cuando llegó a casa y se encerró en su cuarto, se permitió llorar. Lloró durante 3 días seguidos, hasta que Rosario amenazó con llamar al médico. «Es el mal de amores», diagnosticó la abuela Carmen con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente. Se cura con tiempo o con otro amor, preferiblemente con tiempo. Parte segunda. El matrimonio con Andrés. Pasaron 7 años. 7 años, durante los cuales Elena rechazó a todos los pretendientes del pueblo y de los alrededores. El hijo del conservero, que tenía negocio próspero, el maestro de escuela, que le escribía poemas, el capitán de la marina mercante, que le prometía llevársela en sus viajes. A todos los despachaba con la misma sonrisa distante, ganándose fama de altiva y, peor aún, de solterona. 25 años y sin comprometerse, murmuraban las comadres en el mercado. Se va a quedar para vestir santos. Esa se cree demasiado buena para nosotros, decían los hombres en la taberna. Ya verá cuando se le pase el arroz. Rosario sufría en silencio. Veía a las amigas de Elena casándose una a una, teniendo hijos, estableciéndose en esa vida predecible pero segura que ella consideraba la única posible para una mujer decente. Fermín era más filosófico. La chica es rara, siempre lo fue, pero es nuestra hija y la queremos como es. Andrés Márquez llegó a Santa Brígida en el invierno de 1999. Era el nuevo médico del consultorio, enviado por la Consejería de Sanidad del Principado para cubrir la jubilación del viejo doctor Menéndez, que después de 40 años atendiendo al pueblo, había decidido retirarse a Torrelodones con su hija. La primera vez que Elena lo vio fue en misa de domingo. Estaba sentado en los bancos de atrás, con un traje que claramente no era de domingo, sino de diario, intentando seguir los movimientos de levantarse y sentarse con la torpeza de quien no está acostumbrado al ritual. Era alto, desgarbado, con el pelo prematuramente canoso y unas gafas de montura metálica que le daban aire de intelectual despistado. Se conocieron formalmente en casa de los Salvatierra. Andrés había ido a ver a Fermín, que llevaba semanas con un dolor en el pecho que resultó ser solo gases, pero que Rosario había insistido en que revisaran. Mientras el médico examinaba a Fermín en el dormitorio, Elena le sirvió café en la cocina. «Es usted la lectora», dijo Andrés de pronto. «¿Perdón? Las hermanas Peláez, mis vecinas, me han hablado de usted. Dicen que lee más que el cura y el maestro juntos». Elena se sorprendió sonriendo, algo que no hacía con extraños desde hacía años. «¿Y usted? ¿Lee?» «Medicina principalmente, alguna novela policíaca cuando tengo tiempo, nada tan elevado como lo que me han dicho que lee usted». Los libros no son elevados o bajos, son ventanas o son muros. Andrés la miró con genuino interés. Eso es muy bonito. ¿Es una cita? No, es solo algo que pienso. Empezaron a verse con la excusa de los libros. Elena le prestaba novelas, él le traía revistas médicas de Madrid que pensaba que podrían interesarle. Los paseos por el malecón se hicieron regulares, siempre a horas respetables, siempre donde todos pudieran verlos. El pueblo entero observaba con aprobación. Por fin la rara de Elena sentaba cabeza con un buen partido. El cortejo fue tradicional hasta el aburrimiento. Cafés en el bar de Paco, donde el camarero les guardaba siempre la mesa del rincón. Cines los sábados en el cine Miramar, viendo películas americanas dobladas.
Presentación formal a los padres, con Andrés llevando flores para Rosario y una botella de brandy para Fermín. Es un buen hombre, dijo Fermín después de la cena. Trabajador, con estudios, con futuro. ¿Lo quieres?, preguntó Rosario, cuando estaban solas en la cocina. Elena miró por la ventana hacia el puerto, donde las luces de los barcos parpadeaban como estrellas caídas. Es bueno, respondió finalmente. Es estable, no me hará daño. Eso no es lo que te he preguntado, es lo que puedo ofrecer. Rosario la abrazó, con esa mezcla de amor y pena que solo las madres pueden sentir. Ay, hija, ojalá fuera suficiente. La pedida de mano fue en Navidad. Andrés lo hizo todo según el protocolo. Pidió permiso a Fermín, compró un anillo de compromiso que costó 3 meses de sueldo, se arrodilló en el salón mientras toda la familia fingía no estar espiando desde la cocina. Elena, ¿quieres casarte conmigo? Ella miró el anillo, un solitario modesto pero digno, y vio en él no una joya, sino una sentencia. Pero también vio la alternativa. Más años de soledad, más murmuraciones, más vida desperdiciada, esperando algo que nunca llegaría. Sí, dijo, y la palabra cayó como una piedra en un pozo. La boda y los primeros años. La boda se celebró en julio del 2000, con todo el pueblo invitado, porque así se hacían las cosas. La iglesia de Santa Lucía, con sus paredes de piedra del siglo XVI y su retablo barroco, se llenó de flores blancas y lazos de tul. Elena llevaba el vestido de novia de su madre, arreglado por la mejor costurera de Santander, con encaje de camariñas y un velo que había pertenecido a su bisabuela. Andrés la esperaba en el altar con ese nerviosismo de los hombres buenos que no pueden creer su suerte. Cuando la vio entrar del brazo de Fermín, con la marcha nupcial sonando en el órgano desafinado, se le llenaron los ojos de lágrimas. Elena, por su parte, mantuvo la sonrisa perfecta que había ensayado frente al espejo, esa que no decía ni sí ni no, que podía interpretarse como felicidad o como resignación, dependiendo de quién la mirara. La ceremonia fue larga, con el padre José María aprovechando para dar uno de sus sermones sobre la santidad del matrimonio y los deberes de la esposa cristiana. Elena desconectó mentalmente, pensando en Heathcliff y Catherine, en Anna y Vronsky, en Emma y Rodolph. Cuando llegó el momento de los votos, los recitó de memoria, como había recitado tantos poemas, con perfecta dicción, pero sin sentimiento. El banquete fue en el restaurante El Cántabro, el único del pueblo con capacidad para 200 invitados. Sirvieron el menú de boda de rigor, entremeses variados, merluza en salsa verde, solomillo al cabrales y tarta nupcial de 3 pisos. La orquesta Los Navegantes, la misma que tocaba en todas las bodas desde hacía 20 años, interpretó su repertorio habitual de pasodobles y rumbas. Elena bailó con todos los que se lo pidieron, con su padre, que lloraba sin disimulo, con sus hermanos que le deseaban felicidad con esa torpeza de los hombres ante las emociones, con tíos y primos que apenas veía, con el alcalde, que aprovechó para hacer campaña. Con Andrés bailó el vals de los novios, dejándose llevar por sus pasos inseguros, fingiendo no notar cómo le pisaba el vestido. Victoria Mendoza había venido desde Bilbao. Fue la única que no la felicitó con las frases hechas de rigor. Cuando se despidió, la abrazó y le susurró al oído: «Espero que sepas lo que haces, querida. El matrimonio sin amor es una cárcel con barrotes de oro». La luna de miel fue en Mallorca, regalo de los padres de Andrés. Una semana en un hotel de 3 estrellas en Palma, con excursiones organizadas a las cuevas del Drach y comidas buffet con paella reseca. Andrés estaba feliz, tomando fotos con su cámara nueva, comprando souvenirs para sus compañeros del consultorio. Elena sonreía en todas las fotos, pero sus ojos miraban siempre más allá del objetivo, hacia algún horizonte invisible. La vida conyugal se estableció con la inevitabilidad de la rutina. Se instalaron en un piso alquilado en la calle Mayor, tercero sin ascensor, con vistas al puerto. 3 habitaciones, un salón comedor, cocina americana y un balcón donde Elena plantó geranios que el salitre mataba cada invierno. Andrés trabajaba en el consultorio de 8 a 3. Luego hacía visitas domiciliarias a los ancianos del pueblo. Era un médico concienzudo, de esos que todavía creían que la medicina era una vocación y no solo una profesión. Los pacientes lo adoraban, especialmente las viejas, que aprovechaban las consultas para contarle sus penas y pedirle consejos sobre sus nietos. Elena se ocupaba de la casa con una eficiencia mecánica. Había establecido un horario riguroso. Lunes, compra en el mercado; martes, colada;
Miércoles, plancha. Jueves, limpieza general. Viernes, compra de pescado fresco. Cocinaba los platos que le había enseñado su madre: fabada, cachopo, arroz con leche. Andrés comía con apetito y la elogiaba, sin notar que ella apenas probaba bocado. Por las tardes, cuando Andrés revisaba historiales o leía revistas médicas, Elena se sentaba en el balcón con sus libros. Pero ya no la satisfacían como antes. Las historias de pasión le parecían burlas crueles, recordatorios de todo lo que nunca tendría. Empezó a leer revistas del corazón, a seguir los culebrones de la tarde, a vivir vicariamente a través de los escándalos de famosos que nunca conocería. El sexo entre ellos era infrecuente y rutinario. Andrés la trataba con una delicadeza que rayaba en el miedo, como si temiera romperla. Elena respondía con cortesía distante, cumpliendo con lo que consideraba su deber conyugal. Siempre era en la oscuridad, siempre en silencio, siempre igual. Después, él se dormía satisfecho y agradecido, mientras ella contaba las grietas en el techo, imaginando que eran mapas de países que nunca visitaría. Parte tercera. Ribadesella y los amantes. El traslado a Ribadesella llegó en 2003 como una bendición disfrazada. Un médico del centro de salud había muerto repentinamente de infarto, ironía cruel para alguien que se suponía que curaba corazones, y necesitaban un sustituto urgente. Ribadesella era más grande que Santa Brígida, más turística, con ese aire de modernidad provinciana que promete sin comprometer demasiado. Se instalaron en una casa cerca del Paseo de la Grúa, un chalet de los años 70 que los dueños anteriores habían abandonado precipitadamente por deudas. Elena se volcó en la decoración con un entusiasmo que sorprendió a Andrés. Pintó las paredes de colores atrevidos: azul cobalto en el salón, amarillo napolitano en la cocina. Compró muebles en anticuarios de Oviedo, colgó reproducciones de Monet y Renoir que había visto en los libros de arte de Victoria. «Pareces otra», le dijo Andrés una noche, viéndola colgar cortinas de gasa cosido eram. «Es la casa nueva», respondió Elena. «Los espacios nuevos permiten ser personas nuevas». Si él notó la ironía en su voz, no dijo nada. Lucas Villar entró en su vida durante las fiestas de Santa Marina de 2004. Era funcionario del Principado, trabajaba en el Departamento de Cultura y había venido a Ribadesella a organizar una exposición sobre Nicanor Piñole, el pintor asturiano. Era un hombre de 35 años, ni guapo ni feo, con esa apariencia anodina de los funcionarios de nivel medio. Pero cuando hablaba de arte, se transformaba. Se conocieron en la inauguración de la exposición. Elena había ido sola porque Andrés tenía guardia. Lucas daba la charla inaugural, explicando cómo Piñole había capturado la melancolía asturiana en sus paisajes brumosos. El arte asturiano, decía mientras señalaba un cuadro donde la niebla difuminaba los contornos de una aldea, siempre ha tenido esa cualidad de lo inacabado, como si los artistas supieran que aquí nada es definitivo, que todo está siempre a punto de ser borrado por la bruma. Elena sintió que hablaba directamente a ella. Después de la charla, se acercó a felicitarlo. «Ha sido fascinante», dijo, «especialmente la parte sobre lo inacabado». Lucas la miró con atención, como si la viera realmente. «¿Es usted pintora?» «No, solo alguien que entiende lo de vivir en la bruma». Quedaron para tomar café al día siguiente. El café se convirtió en comida, la comida en paseos por la playa de Vega, los paseos en tardes enteras en el pequeño piso que Lucas tenía en el barrio de pescadores. No fue una seducción en el sentido clásico. Fue más bien un reconocimiento mutuo, dos almas que se encuentran en el limbo y deciden hacer compañía. Lucas le prestaba libros de arte, le explicaba las diferencias entre el románico y el gótico, le recitaba poemas de Ángel González. Elena le hablaba de sus lecturas, de sus sueños frustrados, de esa sensación de vivir una vida prestada. No hablaban de Andrés. Era un acuerdo tácito. Lo que pasaba en aquel piso no tenía relación con el mundo exterior. El affair duró 6 meses. Terminó cuando Lucas consiguió una plaza en el Museo de Bellas Artes de Oviedo. «Ven conmigo», le pidió la última tarde, mientras la lluvia golpeaba los cristales. «Sabes que no puedo». «No puedes o no quieres». «¿Cuál es la diferencia?» Lucas la miró con tristeza. «La diferencia es toda la vida, Elena». Se fue sin despedirse propiamente. Dejó una nota con una cita de Ángel González. «Pero yo no quería más que vida, vidas secas, sin más vida que la vida». El encuentro con Aarón. Aarón Delgado apareció como aparecen los depredadores, de repente y cuando la presa está más vulnerable.
Era octubre de 2005 y Elena estaba en el periodo de duelo por la partida de Lucas, aunque nadie más lo supiera. Lo vio por primera vez en el casino durante una cena benéfica para restaurar el órgano de la iglesia. Andrés había insistido en que fueran. Es importante para mi posición en el pueblo, había dicho, sin notar la mueca de disgusto de Elena ante la palabra posición. Aarón destacaba incluso en aquel ambiente de pequeña burguesía provinciana. Llevaba un traje que claramente no era del Corte Inglés, un reloj que costaba más que el coche de Andrés, y esa seguridad de los hombres que nacen sabiendo que el mundo les pertenece. Era heredero de una dinastía de bodegueros riojanos y había venido a Asturias a explorar la posibilidad de comprar un hotel para convertirlo en un establecimiento de lujo. Elena estaba en la terraza, huyendo del calor y las conversaciones insulsas, cuando él se acercó. «Odias esto tanto como yo», dijo sin preámbulos. «No sé de qué habla». «De esto». Hizo un gesto que abarcaba todo el salón. La mediocridad disfrazada de respetabilidad, los vestidos comprados a plazos, las conversaciones sobre el tiempo, la vida pequeña. Es mi vida la que está describiendo. No, tu vida es lo que pasa mientras finges vivir esto. Elena lo miró con una mezcla de irritación y fascinación. ¿Y usted qué sabe de mi vida? Sé que no perteneces aquí. Se nota en cómo miras, como si siempre estuvieras buscando la salida. Todos buscamos salidas, pero solo algunos las encontramos. El cortejo de Aarón fue despiadado en su eficiencia. No perdió tiempo en preliminares románticos. Flores sí, pero orquídeas negras que llegaban sin tarjeta al consultorio. Invitaciones a cenar, pero en restaurantes de San Sebastián, donde había que conducir 2 horas. Regalos, pero no joyas obvias, sino primeras ediciones de libros que Elena había mencionado de pasada. «Tu marido es un buen hombre», le dijo durante una de sus cenas clandestinas. «Sí, pero no es suficiente». «¿Qué es suficiente?» «Nada. Ese es el secreto. Nada es nunca suficiente. La cuestión es con qué insuficiencia puedes vivir». Se acostaron por primera vez en un hotel de Santander, después de una subasta de arte donde Aarón había comprado un pequeño Sorolla por el precio de un piso. Fue sexo como Elena nunca había experimentado, urgente, casi violento, sin ternura, pero con una intensidad que la dejó vacía y llena al mismo tiempo. «Esto es lo que querías, ¿verdad?», le dijo él después, encendiendo un cigarrillo a pesar de la prohibición. «No amor, sino esto, la sensación de estar viva». Elena no respondió porque era verdad. La espiral de las deudas, el affair con Aarón, duró 8 meses. 8 meses de mentiras cada vez más elaboradas, de fines de semana en Madrid o Bilbao con excusas de visitas amigas inexistentes, de una doble vida que requería una logística exhaustiva. Elena se volvió experta en el engaño. Tenía 2 teléfonos móviles, una cuenta de correo secreta, un apartado de correos donde recibir correspondencia comprometedora. Pero también empezó a necesitar cosas. Con Aaron había probado un estilo de vida que no podía mantener. Restaurantes donde una cena costaba el sueldo semanal de Andrés. Hoteles donde las sábanas eran de hilo egipcio. Tiendas donde no había etiquetas con precios, porque si tenías que preguntar, no podías permitírtelo. Empezó comprando cosas pequeñas, lencería de la perla que escondía en el fondo del armario, perfumes franceses que guardaba en el trabajo, zapatos de Manolo Blahnik que solo usaba con Aarón. Pero la adicción a las compras, como todas las adicciones, necesitaba dosis cada vez mayores. Descubrió las compras por Internet, ese universo infinito donde todo estaba a un clic de distancia. Ropa de diseñadores que solo conocía por las revistas, bolsos que costaban meses de alquiler, joyas que prometían transformarla en la mujer que creía merecer ser. Las tarjetas de crédito empezaron a humear. Cuando las tarjetas se agotaron, llegó Martín Lobo. Lo conoció, irónicamente, a través de una clienta del consultorio, una mujer que susurraba su nombre como quien comparte el secreto de un brujo bueno. «Don Martín ayuda cuando los bancos no quieren ayudar», le había dicho. Martín Lobo operaba desde un despacho encima del bar El Marinero, un local estrecho que olía a humedad y desesperación. Era un hombre de unos 50 años, con traje barato pero limpio, manos cuidadas y ojos que calculaban mientras sonreía. «Señora Márquez», dijo en su primera reunión, «entiendo su situación. A veces la vida requiere inversiones que los bancos no comprenden». Los términos parecían razonables al principio. 5.000 euros al 10% mensual. «Solo hasta que pueda reorganizarse», había dicho Martín.
Elena firmó sin leer la letra pequeña, esa que especificaba que el interés era compuesto y que había penalizaciones por retraso que duplicaban la deuda. El derrumbe Aarón empezó a distanciarse en la primavera de 2006. Las llamadas se espaciaron, las citas se cancelaron, las excusas se multiplicaron. Elena, desesperada, se volvió más demandante, más necesitada, más todo lo que Aarón despreciaba. Dijiste que me llevarías a vivir contigo, le reclamó en su último encuentro, en una otra carrera donde no habrían ido. Dije muchas cosas. Tú también. ¿Acaso dejaste a tu marido? Sabes que es complicado. Todo es complicado cuando no quiere de verdad. La carta de ruptura llegó una semana después. Era breve, quirúrgica. Ha sido interesante, pero se acabó. No me busques. Ah. Elena cayó en una espiral. Intentó recuperar a Lucas, pero él había rehecho su vida con una profesora de instituto que no pedía más de lo que él podía dar. Las deudas con Martín Lobo habían crecido exponencialmente. De 5,000 habían pasado a 20,000, luego a 40,000. Los intereses se comían cualquier pago que pudiera hacer. Intentó vender joyas, pero las pocas que tenía de valor no cubrían ni los intereses de un mes. Pidió un préstamo al banco, pero sin aval no se lo concedieron. Pensó en confesar todo a Andrés, pero ¿cómo explicar una deuda de 50,000 euros en caprichos y hoteles de adulterio? Martín Lobo empezó a presionar. Primero fueron llamadas, luego visitas al consultorio, finalmente amenazas veladas. Señora Márquez, le dijo en su última reunión, con esa calma que era más aterradora que cualquier grito, las deudas se pagan, de una manera o de otra, siempre se pagan. El desenmascaramiento. Fue un jueves de febrero de 2007 cuando todo explotó. Elena había salido a comprar. Irónicamente, lo único que podía permitirse ya era comida básica, cuando Martín Lobo apareció en casa con 2 hombres y una orden de embargo. Andrés estaba en casa. Había vuelto temprano por una migraña. Abrió la puerta en zapatillas y bata. Confianza de los hombres buenos, que no espantan el mal. Doctor Márquez, dijo Martín con falsa cortesía, venimos por un asunto de su esposa. Lo que siguió fue una pesadilla a cámara lenta. Los hombres entrando, inventariando muebles, Andrés pidiendo explicaciones que no llegaban, los vecinos asomándose por las ventanas. Cuando Elena volvió y vio los coches en la puerta, supo que había llegado el final. Entró y encontró a Andrés sentado en el sofá, pálido como un muerto, mientras Martín le explicaba la situación con la precisión de un cirujano. 53,000 euros con los intereses de este mes, decía. Pagaderos inmediatamente o procedemos al embargo total. Elena se derrumbó, literalmente. Las piernas le fallaron y cayó de rodillas en el suelo, sollozando con un sonido animal que asustó incluso a los matones. Por favor, suplicaba. Por favor, no. Fue mi culpa, solo mía. Andrés la miró como si la viera por primera vez. No con rabia, lo que habría sido más fácil de soportar, sino con una tristeza infinita, con la comprensión súbita de que había vivido con una extraña todos estos años. Los hombres se fueron con la promesa de volver en 48 horas. Si no había pago, ejecutarían el embargo y probablemente acciones legales por fraude. Esa noche Andrés y Elena tuvieron la conversación que deberían haber tenido años antes. ¿Por qué? Fue todo lo que preguntó. Elena intentó explicar. Habló del vacío, de la necesidad de sentir algo, de los libros que le habían prometido una vida que nunca llegó, de los amantes que fueron intentos de encontrarse a sí misma. Hubo otros. No fue una pregunta. Sí, ¿los amaste? No sé qué es el amor. Pensé que sí. Pensé muchas cosas. Yo sí te amé, dijo Andrés, y el pasado del verbo fue más doloroso que cualquier insulto. Te amé con todo lo que sabía amar, pero no fue suficiente. Nada habría sido suficiente. Estoy rota, Andrés. Siempre lo estuve. Se durmieron en habitaciones separadas por primera vez desde su matrimonio. Andrés en el dormitorio, Elena en el sofá donde había pasado tantas tardes leyendo sobre vidas que no eran la suya. Parte cuarta. El final. Los 2 días siguientes fueron frenéticos. Andrés intentó reunir el dinero. Vació sus ahorros, 12,000 euros. Pidió prestado a su familia, otros 8,000. Intentó vender el coche, 5,000 más. Pero no era ni la mitad de lo necesario. Los padres de Elena vinieron desde Santa Brígida. Fermín había envejecido 10 años en el trayecto de una hora. Rosario lloraba en silencio, ese llanto sin ruido de las madres que ven a sus hijos perderse. Aportaron lo que pudieron, 3,000 euros que habían ahorrado para su entierro. Es lo que hay, dijo Fermín sin mirarla.
No tenemos más. El pueblo entero se enteró, por supuesto. En lugares pequeños, los secretos son imposibles. Las versiones se multiplicaron, cada una más escabrosa que la anterior. Que si Elena había sido prostituta de lujo, que si había malversado fondos del consultorio, que si tenía un hijo secreto con un político. Andrés aguantó todo con una dignidad que partía el corazón. Iba al consultorio, atendía a sus pacientes, soportaba las miradas de lástima y los silencios incómodos. Pero por las noches, Elena lo oía llorar en el dormitorio, un llanto ahogado de hombre que no sabe llorar. El segundo día, cuando quedaban solo horas para el ultimátum de Martín Lobo, Elena tomó su decisión. Esperó a que Andrés saliera al consultorio, escribió 3 cartas con mano firme y salió de casa con solo su abrigo y el bolso. Las cartas eran breves. Para Andrés, perdóname, no por lo que hice, que es imperdonable, sino por no haber sido valiente antes. Mereces a alguien que te ame como tú sabes amar. Siempre fuiste demasiado bueno para mí. Para sus padres, no fue culpa vuestra. Algunos nacemos en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, en la vida equivocada. Os quiero más de lo que nunca supe demostrar. Para Clara, la hija que habían tenido en un intento desesperado de salvar el matrimonio 2 años antes. Hija mía, cuando seas mayor y leas esto, espero que entiendas. No te dejo por no quererte, sino porque mi presencia te haría más daño que mi ausencia. Sé libre, sé valiente, sé todo lo que yo no pude ser. Caminó hasta el puerto con paso decidido. Era febrero, ese febrero asturiano que es todo humedad y gris. El puerto estaba desierto, excepto por las gaviotas que peleaban por restos de pescado. Se sentó en el banco del espigón, el mismo donde años antes había soñado con vidas diferentes. Sacó el frasco de pastillas del bolso. Las había ido acumulando durante meses. Somníferos de Andrés, ansiolíticos que varios médicos le habían recetado, analgésicos fuertes de cuando fingió una lumbalgia, suficientes para dormirse y no despertar. Se las tomó todas con un trago de la petaca de orujo que siempre llevaba en el bolso, regalo de su padre en su boda. Para los momentos difíciles, había dicho entonces. Si supiera, no hubo dramatismo, no hubo últimas palabras dramáticas, solo una mujer cansada que se sentó a esperar la única salida que había encontrado. Las gaviotas siguieron peleando, el mar siguió rompiendo contra las rocas, el mundo siguió girando. La encontraron los marineros de la trainera Santa Clara en su salida de las 5 de la mañana. Estaba sentada muy erguida, como dormida, con las cartas en el regazo protegidas en una bolsa de plástico. Incluso en la muerte había sido meticulosa. Epílogo. Los que quedaron Andrés sobrevivió exactamente 6 meses y 3 días. No fue un suicidio directo, insistieron los médicos. Fue lo que llamaron síndrome del corazón roto, una cardiomiopatía inducida por estrés emocional extremo. Lo encontraron en el consultorio, desplomado sobre su escritorio, con una foto de su boda en la mano. Clara, la niña, fue criada por Carmen, la hermana de Elena, que había vuelto de Oviedo con su marido funcionario para hacerse cargo de la pequeña. Creció oyendo versiones edulcoradas de sus padres, pero la verdad tiene formas de filtrarse. A los 18 años leyó las cartas, guardadas por Carmen en una caja de zapatos. Lloró durante días, luego decidió estudiar psiquiatría. Quiero entender, le dijo a su tía. Quiero entender por qué algunas personas no pueden ser felices con lo que tienen. Se graduó con honores, se especializó en trastornos del estado de ánimo, abrió consulta en Oviedo, donde atiende principalmente a mujeres con lo que ella llama el mal de Bovary. Esa insatisfacción crónica con la vida real que las novelas y ahora las redes sociales alimentan. Lucas Villar se enteró de la muerte de Elena por el periódico. Escribió un libro de poemas que publicó una editorial pequeña. Lo tituló Lluvia en Vega y lo dedicó a que buscó la belleza hasta donde la belleza quema. Nunca se lo dijo a su mujer, que pensó que la era de Esperanza o de Euterpe, la musa. Aarón Delgado perdió todo en la crisis inmobiliaria del 2008. El karma, dijeron algunos. Justicia poética, murmuraron otros. La última vez que alguien lo vio, vendía seguros puerta a puerta en Logroño, gordo, calvo, con esa derrota en los ojos de quien ha caído desde muy alto. Martín Lobo apareció flotando en la dársena del puerto 5 años después. El forense dictaminó suicidio. Tenía el nivel de alcohol en sangre suficiente para tumbar a un caballo y suficientes barbitúricos para dormir a un regimiento. Pero había detalles extraños, golpes que podían ser de la caída o de otra cosa,
la cartera vacía cuando siempre llevaba efectivo. Su libro de cuentas nunca apareció. Muchas familias de Ribadesella respiraron aliviadas. Victoria Mendoza, la mentora de los veranos adolescentes, murió en su casa de Bilbao a los 90 años. En su testamento dejó una cantidad considerable para crear una biblioteca en Santa Brígida. La llamaron Biblioteca Elena Salvatierra, contra la oposición del alcalde, que consideraba que no se debía honrar a una suicida. No la honramos por cómo murió, dijo Victoria en la carta que acompañaba el legado, sino por cómo intentó vivir, por atreverse a querer más, aunque más la matara. Los padres de Elena murieron con un año de diferencia. Fermín primero, de un cáncer de pulmón que avanzó rápido. Mejor así, decía, no quiero dar guerra. Rosario lo siguió de lo que los médicos llamaron fallo multiorgánico y los vecinos llamaron pena. Carmen, la hermana pequeña, la que siempre fue la sensata, sorprendió a todos, divorciándose a los 40 y mudándose a Madrid, donde abrió una librería especializada en literatura femenina. La llamó Las Insatisfechas y se convirtió en un lugar de culto para mujeres que, como Elena, buscaban en los libros lo que la vida no les daba. Reflexión final. La sal de la memoria. Han pasado 15 años desde aquella mañana de febrero. Ribadesella ha cambiado. Más turistas, más hoteles, más restaurantes con estrellas Michelin. El puerto ha sido renovado, el paseo marítimo ampliado, el casino convertido en centro cultural. Pero el mar sigue igual, indiferente, eterno, batiendo las mismas rocas con la misma insistencia. En el banco donde Elena pasó sus últimas horas, alguien ha grabado unas iniciales. S. Nadie sabe quién fue. El ayuntamiento ha intentado borrarlas varias veces, pero siempre vuelven a aparecer. Los románticos dicen que es el fantasma de Elena. Los prácticos dicen que es algún bromista con demasiado tiempo libre. Las adolescentes del pueblo siguen leyendo novelas románticas, siguen soñando con amores imposibles y vidas extraordinarias. Sus madres las miran con preocupación, recordando a Elena, preguntándose si el destino es hereditario o si se puede romper el ciclo. En el cementerio marino de Santa Brígida, las tumbas de Elena y Andrés están juntas bajo un ciprés que el salitre ha ido inclinando hacia tierra. Las lápidas son sencillas, solo nombres y fechas. Pero cada semana aparecen flores frescas, rosas rojas para ella, margaritas blancas para él. Nadie sabe quién las pone. El enterrador jura que no ve a nadie, pero las flores siempre están frescas, incluso en invierno cuando no hay flores. Clara, la hija psiquiatra, a veces vuelve a Ribadesella. Camina por el puerto, se sienta en el banco marcado, mira el mar. No busca respuestas porque sabe que no las hay. Solo intenta entender, con esa mezcla de compasión profesional y dolor personal, por qué algunas personas nacen con un hambre que nada puede saciar. En su consulta de Oviedo tiene una fotografía enmarcada, no de sus padres, sino del mar en un día de tormenta. Cuando sus pacientes le hablan de sus insatisfacciones crónicas, de sus affairs destructivos, de sus compras compulsivas, ella mira esa foto y piensa en su madre. Mi madre, le explicó una vez a una paciente particularmente parecida a Elena, fue como esas olas que se estrellan contra las rocas una y otra vez. No porque quisiera destruirse, sino porque no sabía ser de otra manera. El mar no elige ser violento o calmado, simplemente es. Algunas personas son así, fuerzas de la naturaleza que arrasan todo a su paso, incluidas ellas mismas. La paciente lloró. Clara le tendió un pañuelo y continuó. La tragedia no es nacer con ese temperamento. La tragedia es nacer con él en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, sin las herramientas para canalizarlo. Mi madre nació para ser artista, aventurera, cortesana tal vez. Nació para una vida grande, pero le tocó una vida pequeña y la disparidad la mató. ¿Y qué hacemos las que somos como ella?, preguntó la paciente. Aprender a vivir con la insatisfacción. Aceptar que el hambre es parte de nosotras. Buscar formas de alimentarle que no nos destruyan. Clara pausó mirando el mar embravecido en la fotografía, o tener el valor de buscar la vida grande con todos sus riesgos. El pueblo mantiene la historia de Elena en esa zona gris entre el recuerdo y el olvido. Los viejos la cuentan como advertencia, los jóvenes como tragedia romántica, los de mediana edad como recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias. Pero todos, de una manera u otra, entienden algo que tal vez Elena nunca supo, que su historia, por terrible que fuera, era exactamente el tipo de historia que ella había querido vivir. Dramática, intensa,
memorable, una historia digna de las novelas que tanto amó. Y así, Elena Salvatierra consiguió lo que siempre quiso, convertirse en literatura. No de la manera que había imaginado, pero literatura al fin. Su historia se cuenta y se recuenta, se adorna y se simplifica, se convierte en mito y moraleja. En las noches de tormenta, cuando el mar golpea con furia el puerto, los pescadores juran oír un llanto entre las olas. Los escépticos dicen que es el viento. Los románticos dicen que es Helena, llorando por la vida que no pudo vivir o tal vez celebrando la muerte que sí pudo elegir. La sal sigue haciendo su trabajo, conserva y corroe, cura y daña, da sabor y destruye. Helena era hija de la sal, y a la sal volvió. Su historia está ahora en el aire salado que respiran los habitantes de la costa, en sus lágrimas saladas, cuando lloran amores imposibles, en el sabor salado de los besos furtivos en las calas escondidas. Y en algún lugar, en algún universo paralelo donde las historias tienen finales diferentes, hay una Helena que sí se fue con Manuel, que sí dejó a Andrés, que sí encontró la vida grande que buscaba. Esa Helena tal vez no fue más feliz, pero al menos fue auténtica. Y tal vez eso al final es todo lo que podemos pedir, no la felicidad, sino la autenticidad. No la vida perfecta, sino la vida propia. La historia de Elena Salvatierra termina como empezó, con el mar, con la sal, con esa eterna pregunta de por qué algunos nacen para el puerto seguro y otros para el naufragio. No hay respuesta, solo hay historias. Y esta ha sido la suya.